Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y bueno, pues iniciamos otra conversación, pues siempre con el gusto de llevar nuevos temas, bueno, conversaciones un poco más largas con personas como siempre hemos buscado y a lo largo de esta carrera periodística que hemos tenido en paralelo, pues buscar e identificar ciertos temas que nos parecen demasiado importantes, todo con el fin, bueno, de que las audiencias, este acercamiento que tenemos con ellas, pues de propia voz de las personas a quienes entrevistamos a veces, pues sean ellos y ellas quienes al final de cuentas nos expliquen a mayor profundidad todos estos temas. Recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/chiapasparalelo.tv y ahí pueden encontrar básicamente todas las conversaciones de face to face, en rostros. Eso me parece demasiado importante. Y si no, pues puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ahí pueden encontrar ponen Inventario o Chiapas y ahí seguramente también lo van a encontrar. También una cosa muy importante es que ya tenemos cuenta de TikTok. De ahí de repente subimos como ciertos clipsitos gracias al apoyo de tanto de Paula como de Jimena, que nos están apoyando al respecto. De repente subimos clipsitos, así que si usted de repente tiene cuenta de TikTok y quiere seguirnos, por ahí nos pueden encontrar. Es Inventario Podcast, ¿no? Y el último mensaje parroquial es que si usted tiene Telegram y quiere que le lleguen siempre las notificaciones respecto a cuando sale este podcast o cualquier noticia de Paralelo, pueden buscar ahí Chiapas Paralelo y ahí está la lista de difusión de Chiapas Paralelo de forma muy puntual. El día de hoy, bueno, agradezco muchísimo la intención de que se concretara demasiado rápido. De hecho, la intención de fundamentalmente de encontrarnos con ella es que no vive en Chiapas, es algo muy identitario. Sin embargo, como ella dice, no se halla si no encuentra el meneo del pozol. Eso sí, lo que me mencionaba. Y estamos hablando de Angélica Anaya. La verdad es que la conozco desde hace años. Fue y sigue siendo, creo que un referente respecto al tema de la marihuana en Chiapas y sobre todo en México, que creo que es muy importante. Ella es gerente de Advanced Nutrients para México y Centroamérica. Ahorita nos va a explicar un poco qué es Advanced, y también es integrante del Frente Canábico del Sureste, que ahorita vamos a comentar qué ha hecho el Frente Canábico directamente desde Caguaré, Chiapas. Angélica, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien, feliz de estar contigo, como siempre un placer charlar sobre este tema y compartir con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Angélica. Pues bueno, primero agradecerte de forma muy cordial porque sé que pues tú ya no vives acá, vives en Guadalajara, estás repleta de trabajo, pero sé que en estos breaks de que de repente vienes una semana o 2 semanas y pues afortunadamente el contacto se dio muy rápido y pues de eso te lo agradezco muchísimo. Pero primero, bueno, antes de entrar al tema que nos congratula el día de hoy, te pregunto, cuéntanos un poco de tu infancia. Tú me dices que eres oriunda de Caguaré, evidentemente ya sabemos de dónde, pero cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, querida Angélica. Pues parte de mi infancia estuvo en Caguaré. Mi familia es de ahí, originaria de Caguaré, son los Anaya. Y otra parte, mi papá es de Venustiano Carranza, de ahí de Guerrero, de las aguas termales muy conocidas que se llaman los Baños del Carmen, de un pueblito muy cercano por ahí que se llama Vicente Guerrero, y otra parte la viví ahí, pues en un pueblito. Entonces tengo como esa parte que viví en Caguaré, viví en el pueblo allá pues cerca del río. Bueno, siempre viví cerca del río. Porque, eso sí, qué lindo, ¿no? Cerca del río del Grijalva y de allá del río de mi pueblo de Vicente Guerrero, y pues una infancia muy linda, entre caballos, entre vacas, entre maíz, entre desayunar leche recién ordeñada, ¿sabes? Es una infancia muy linda que guardo mucho. Claro. Oye, cuéntanos un poco más respecto, bueno, estudiaste, ¿dónde estudiaste? Estudié una parte en Chepa de Corzo, en la Chepa Unida, cierta parte en Caguaré, y la secundaria la estudié allá en Vicente Guerrero. La prepa ya la vine a estudiar aquí a Tuxtla en el CETI, saludos a mis compañeros. Y la universidad allá en Ciudad de México, en la UPN. A los 18 años me fui a vivir a la Ciudad de México. Que tú eres muy viajera, porque por lo que conozco, hasta Estados Unidos has ido, así que... Estados Unidos, Panamá, otros varios países. Sí, y eso es como muy interesante. Pero bueno, si quieres, un poco vamos avanzando con el tema, ¿no? Sí nos puedes contar un poquito más respecto a tú qué pensabas, digo, antes del primer contacto, ¿no? Si tenías como que alguna información respecto a la marihuana, cuéntanos un poco.
Pues realmente conocí la marihuana porque empecé a trabajar muy chavita en el 93.9 en la radio. Tuve mi primer programa de radio ahí. Fui la primera chica, la primera persona a entrar a la radio con la edad que tenía. Entonces, pues eso me abrió como mucho a convivir con bandas, con eventos, con gente que estaba en el medio de la música, reggae, ska y todo eso. Y pues pues la música, el rock, el reggae y otros géneros, jazz, muchos géneros musicales están como muy apegados a la marihuana. O sea, muchos artistas, Jimi Hendrix y muchos otros, no solamente la marihuana, el LSD y otras drogas, ¿no? Porque al final el día es un estimulante para los músicos, ¿sabes? O sea, de ahí fue que conocí yo la cannabis, pero lo conocí muy chavita. Claro. Oye, que ahorita que me pongo a pensar y nos ponemos un poco retrospectivos y lo vamos a decir al final. Oye, ¿tú sigues yendo al puente de Chiapa, a ese puentecito que siempre subes historias? ¿Cómo era ir de eso de chiquita? O sea, ¿ibas al puentecito que siempre vas? Pues iba al río en cierta época de julio y agosto, cierran las compuertas de la Angostura por las lluvias y todo eso, entonces el río queda a su cauce natural, porque cuando hicieron la presa, el río se creció. En realidad el río Grijalva era un río muy pequeño, pero con la construcción de la presa se creció. Entonces yo iba con mis abuelas, con mi mamá, de que iban a lavar ropa porque cerraban las compuertas, nos quedábamos sin agua, y ahí me tocó todavía ir con mi abuela a lavar ropa. O sea, yo fui una niña que muy de ahí, que íbamos en esta época del año, iba con mi abuela a recoger hongos, monía ya al cerro, y íbamos por leña, íbamos al río. Entonces yo siempre también tuve como mucha relación con el río. Y pues ya de más grande, un día fui con unos amigos que se llaman los Yachais, que vinieron a un evento que yo hice, y fuimos a ese río. Bueno, en ese momento yo no fumaba, yo ya estaba en contacto con la marihuana, pero yo no fumaba. Entonces ellos dijeron, vamos para allá, y pues se prendieron un porro, y nos cayó la policía. De hecho, tuve mi primera mala experiencia con la policía, y yo no fumaba. Entonces mis amigos aventaron todo el río, y fue como de que, no, pues aquí no pasa nada, y pues como era de ahí, y era como muy local, pues nos dejaron ir y no encontraron nada. Pero desde ese momento yo tuve contacto, ¿no? Eso. ¿Y ese fue tu primer contacto, podría decirse? Tuve desde antes, yo tenía amigos que ya lo hacían, ¿sabes? Pero siempre, pues, de alguna forma, pues siempre fui como de pueblo, de casa, y mis papás me cuidaban mucho, ¿no? Entonces, pues, yo no lo hice hasta que tuve 18 años. Pero, a ver, cuéntanos un poco, pero o sea, ¿te dijeron algo antes de eso tus papás? No, como que más que nada como fui consciente yo de eso, y dije, no lo voy a hacer hasta que tenga la mayoría de edad. Quise respetar la casa de mis papás, quise respetarlos, y pues dije, voy a hacerlo hasta que tenga la mayoría de edad y pues tenga esa libertad de poder hacerlo, ¿no? Claro. Y cuéntanos, ahora sí, ¿cómo fue tu primer contacto? O sea, envuélvenos en esa historia. Fue en una fiesta aquí que le hizo Rob, en paz descanse. Roberto falleció hace unos meses. Él organizó esa fiesta de Dove aquí por el Libramiento Sur, y fue la primera vez que fumé. Pero cuéntanos así detalles. Pues fumé con un amigo. Porque antes de eso, o sea, tú dijiste ya estabas como en el medio, o sea, digo, tampoco es como una onda estigmática, la verdad es que tampoco, yo creo que todos en algún momento hemos ido a una fiesta donde he estado presente, la verdad es que yo también. Ajá. O sea, pero pues bueno, uno de repente elige o no elige, ¿no? Que creo que eso me parece muy importante. Pero cuéntanos un poco, ¿tú qué pensabas al respecto? O sea... Pues no le... Porque estamos hablando ya hace algunos años. Sí, no, hace varios años ya. Como el programa que yo tenía era de reggae, la mayoría de la música hablaba acerca del uso de la marihuana, del consumo de la marihuana, pero desde un punto de vista espiritual. Entonces yo como que tenía siempre esa idea como de que yo lo voy a hacer cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, porque obviamente me sobraba gente que me decía, pues te la regalo, pues toma un toque, pues date las 3, ¿sabes? Pero pues en ese sentido me siento muy orgullosa que yo decidí en qué momento, cuándo y dónde. Entonces fue en una fiesta que estaba rodeada de amigos, y pues siempre es eso, siempre como que hay que cuidarnos y estar rodeada de amigos que nos puedan cuidar, que nos puedan auxiliar, porque como es la primera vez que pruebas una sustancia, pues no sabes cómo vas a reaccionar y no sabes qué va a pasar. Entonces fue rodeada de amigos, consciente de lo que hacía, ¿sabes? Mucha gente que prueba la marihuana por primera vez lo hace
cuando ya está tomada, cuando está borracha y tiene malas experiencias. El 95% de las personas que tienen una mala experiencia fumando marihuana es porque lo hizo ya en estado de ebriedad o porque tiene algunos problemas emocionales y de otra índole que pues afectan su conciencia y otras cosas, ¿no? Claro. Oye, muy interesante eso que dices, ¿no? O sea, al final, yo sí creo, bueno, desde mi pobre experiencia al respecto, creo que es muy interesante cómo sigue siendo un tema tabú, que bueno, que creo que es lo que estamos abonando el día de hoy, ¿no? Claro. O sea, creo que si nosotros no somos conscientes de lo que vemos a nuestro alrededor, seguimos cayendo como en los mismos estigmas, ¿no? Claro. Yo sí considero que estamos en una etapa diferente, ahorita vamos a llegar hasta allá, pero me parece interesante cómo, tampoco quiero decir aquellos años, porque tampoco son muchos, según yo, pero cómo se tomaba la marihuana en ese momento. O sea, estamos hablando de o sea, a mediados de los 2000, 2005, 2006, Ándale. ¿no? Uh-huh, O sea, ¿viste qué bueno? Cuéntanos, ¿qué es? Porque yo me imagino que el debate todavía no estaba, ¿no? Estaba Vicente Fox, que de repente cambia su perspectiva, pero cuéntanos un poco qué se debatía en ese momento. Pues realmente en Chiapas no se debatía nada. Si hablamos de una forma local, no se debatía nada, era simplemente el consumo y el estigma siempre presente como de que los que fumaban eran pues los marihuanos, ¿no? Y hoy la gente, yo siento que todavía prevalece un poco, que estigmatizaba a los señores alcohólicos que viven en la indigencia, que en ese grupo de marihuanos entraban los que son alcohólicos, los que inhalaban sustancias, sí, claro, los que inhalaban otras sustancias, todos eran marihuanos. Entonces era como, o sea, todos decían marihuanos, ¿no? Y te decían, se metieron a robar la casa de una señora, seguramente algún marihuano, ¿no? O sea, y realmente las personas que hacían eso, pues, y todavía no conozco yo una persona que deje, que robe y que haga cosas indebidas por el consumo de la cannabis, ¿no? Claro. Hay gente que hace cosas malas simplemente con alcoholizarse, o sea, realmente no es la sustancia, es cómo estás tú, tanto física y emocionalmente, es cómo te va a transformar cualquier sustancia, ¿no? Que metas a tu cuerpo, ese es el punto. Claro, yo te pregunto ahora, ¿qué sentiste esa primera vez? ¿Te dio miedo? ¿Te dio miedo de que te diera la pálida? Cuéntanos cómo fue. Fue muy lindo porque como estaba rodeada de amigos, fue como muy tranquilo y fue como que, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Fui como muy apapachada en ese sentido y fue muy lindo y estaba escuchando música y con muchos amigos, entonces la verdad que fue una muy buena experiencia y no me preocupaba el mal viaje porque ya conocí amigos que lo hacían y veía cómo actuaban con normalidad, ¿sabes? O sea, realmente la cannabis no cambia tu forma de ser, simplemente te relaja, depende en el mood que estés, puedes fumar y trabajar, puedes fumar y ir al gimnasio, puedes fumar y verte una película, puedes fumar y hay gente que puede fumar y estudiar, realmente en lo personal pues no es mi caso, pero he escuchado que hay gente que dice yo puedo fumar y elaborar un proyecto y terminarlo, ¿sabes? Claro. Y enfocarme, entonces como que siempre lo vi como algo normal, veía muchos amigos músicos, entonces como que yo lo veía como algo normal, simplemente era como algo para disfrutar y así fue en mi caso. ¿Y cuánto tardaste de ese primer contacto a tu segundo contacto? De eso tardé como unos 6 meses y justo a los 18 años, como a los meses me fui de Chiapas y me fui a vivir a Ciudad de México y fue cuando empecé a consumirla de una forma más constante. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? O sea, al final de cuentas, creo que tú lo tienes muy claro en el aspecto emocional. Claro. ¿No? O sea, creo que eso es una cosa muy interesante, ¿no? De que al final de cuentas, creo que en lo personal, creo que es lo que te voy a decir. Creo que cuando nosotros no tenemos muy claro ciertas sensaciones o ciertas emociones de nuestra vida, buscamos como algo que lo reemplace, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente hay gente que se hace yo sigo diciendo que hay gente que se hace muy obsesiva al gimnasio por estos traumas, ¿no? O sea, no tanto, créeme. Pero gente que de repente llega un domingo, ¿no? A mí se me hace algo muy loco que alguien llegue un domingo. O que de repente un día festivo que todo el mundo no están esas personas, o sea, y que no hay necesidad porque evidentemente ya como que tienen un cuerpo y tienen todo ese rollo, pero sí tiene como un tema de esta, como yo le puedo decir, esta cercanía, como, esta conexión, ¿no? Entre lo emocional
y al final le cuentas la actuación, que creo que lo que yo te encaminaba. Entonces, ¿tú emocionalmente cómo te sentías en ese momento? Emocionalmente me sentía bien y creo que por donde vas es como por llenar un vacío. ¿A eso te refieres? Hay gente que tiene un vacío en su vida y va al gym los domingos cuando ya tienes, cuando vas al gym perfectamente sabes que tienes que darle un descanso a tu cuerpo, porque si no hay recuperación no ganas, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, pues yo estaba como muy tranquila en la cuestión emocional, pero sí hay gente que de verdad utiliza cualquier sustancia. Yo creo que cualquier sustancia en exceso, el azúcar, la soda, el alcohol, cualquier cosa en exceso, pues obviamente que va a hacerte daño. Entonces, el abuso de cualquier sustancia, de la que sea, pues te provoca un daño, te provoca pues algo que no, y evidentemente hay un vacío en tu vida, hay algo que necesitas sanar, hay algo que necesitas trabajar en ti, que no puedes hacer eso. Por ejemplo, yo fumo, hay días que no fumo, pueden pasar semanas que no fumo, o si estoy muy estresada y a veces como que ya llego en la noche y lo hago, pero por ejemplo en mi caso me enfoco en el día, a mi trabajo, a mis cosas, y en la noche lo hago o simplemente lo hago hasta el fin de semana. También uno tiene que aprender como a cuándo usarla, en qué momento sí, en qué momento no, en qué momento te ayuda, en qué momento no. Entonces como también tienes que aprender a sentirte, a leer tu cuerpo y a ver en qué momentos te sirve y en qué momentos pues dices, no, en este momento no la necesito, es más, no me va a dejar trabajar y no lo puedo usar, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ya cuando llegas a esos 18 años y llegas a la Ciudad de México, ¿cómo era el consumo? O sea, al final de cuentas, ¿cómo comenzaste a llegar? Porque, digo, allá seguramente tenías a pocas personas, por no decir tal vez a nadie, que conocías, ¿no? Pues aquí tal vez estaban personas de mayor confianza. Cuéntanos cómo se volvió ese consumo. Pues justamente cuando llegué a Ciudad de México, llegué con mis amigos músicos de Ciudad de México que conocí, que hice un buen lazo, Miguel, saludos, Harry, y así, y ellos ya lo hacían. Justamente mi primer acercamiento fue con ellos y fui a parar con ellos porque ellos me acogieron en Ciudad de México y pues ellos lo hacían constantemente y ahí fue que empecé a usarla constantemente. ¿Y qué tal? ¿Y cómo fue ese cambio de percepción? ¿No? Por ejemplo, tal vez aquí, como dijimos desde el principio, pueblo, ¿no? Al final de cuentas el pueblo es el pueblo. ¿Y cómo era la discusión más allá? O sea, ¿se veía con más normalidad? ¿Tú veías como más normal el rollo? Cuéntanos. Sí, allá las personas, por ejemplo, mis amigos lo consumían como muy normal y mucha gente, ¿no? Entonces no era como, no había tanto una discusión, simplemente como la constante cuando desde hace muchos años ha sido la cuestión con la policía y de que no te cachen y todo eso, porque en ciertas zonas de Ciudad de México o del Estado de México, pues es como una constante caza de los policías a ver quién te como dirían coloquialmente, quién te puede torcer, ¿no? Entonces, pues siempre, el problema siempre fue la ilegalidad de que tener problemas con la policía. De ahí en fuera, como que era hasta cierto punto normal. Ahora que vivo en Guadalajara, me doy cuenta que mucha gente lo consume. El otro día fui con un doctor y el doctor consume, fui con una cosmetóloga y también la cosmetóloga consume. O sea, muchas personas con las que me rodeo consumen y en Guadalajara me he dado cuenta que es muchísimo más, ¿no? Entonces como que cada día la gente se va como que mostrando más, ya no tiene tanta vergüenza, tanto miedo, pero hace muchos años pues también como en el círculo que me movía pues era como ellos normal, simplemente como cuidarnos de la policía, como hasta hoy día tiene que ser. Claro. Angélica, ¿te parece si hacemos un primerísimo corte para seguir platicando, tomar aire y tomar agua porque está haciendo mucho calor aquí en Tuxtla y pues seguimos en esta conversación? Sí, Y pues iniciamos en esta segunda parte platicando con Angélica de manera muy gustosa, ¿no? Que me parece demasiado importante. Oye, antes de entrar, Angélica es un cúmulo de muchísimos temas que también creo que algo que hemos hermanado y que creo que podemos aprovechar mucho porque es preguntarte, porque creo que tu familia se ha visto inmiscuida en este movimiento, ya sabes para dónde voy, y es el tema de la Calera Maciel. Grijalva. Cales y Morteros del Grijalva. Cales y Morteros del Grijalva. La Calera Maciel es la que está para allá. Sí. Cales y Morteros. Cales y Morteros del Grijalva, que ahorita ya está cerrada,
Pero bueno, ¿qué lucha se aventaron las y los vecinos, no? O sea, Cuéntanos un poco, ahorita que me acordé. te puedo decir que hoy día mi hermana y yo, mi hermano, sufrimos de alergias crónicas. O sea, así de sencillo. Mi hermana antier tuvo un ataque de alergia terrible. Y yo soy alérgica al polvo y también, o sea, yo una limpiada de la casa casi me tengo que hacer cubrebocas y porque pues ya quedé mal. Yo tengo un problema actualmente, desde niña sufrí mucho de la enfermedad de la garganta y estuvieron a punto de quitármela. Y mi mamá no quiso, nos sometieron a un tratamiento muy fuerte y efectivamente pues salí adelante con ese tratamiento. Sin embargo, ya de adulta, un día que me metí una arrastrada, una ola, terminé con el oído lleno de arena y como una tos y no daban a qué se debía la tos, y era que tenía arena dentro del oído. Entonces me la retiraron el otorrino y al revisarme el otorrino me dijo que tenía las anginas de un tamaño que ya no correspondían y que en vez de ayudarme me estaban afectando porque no tenía la oxigenación, mi cerebro no tenía la oxigenación debida. Entonces a pesar de muchas cuestiones que decían los dueños y socios de la calera, es una realidad que mucha gente nos vimos afectados. Nosotros vivimos ni a media cuadra de la calera, ¿no? Entonces, aparte de la contaminación, las bombas, la dinamita que metían para romper las piedras, dañaban casas y demás, ¿no? O sea, estábamos un día en la tarde y tronaban y sentías como todo se movía, ¿no? Pues sí fue algo que fue real, no fue como un capricho de la comunidad ni nada. Claro. Yo sé que le brindó mucho apoyo a trabajadores de ahí de Caguaré y de las zonas aledañas, pero pues también enfermó a muchas personas. Sí, de hecho, ahorita que lo dices interesantemente, me acuerdo que estuve yo justo dándole seguimiento al tema y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de sus, o sea, como acciones muy contundentes de observación, sí mencionaba que había una población de niños, o sea, ya con varias generaciones que estaban afectados muchísimo con el tema de la tos respecto a la cantidad de polvo que existía. Y no, de hecho, si yo me acuerdo, si tú te pones enfrente, o sea, la calera está atrás, si te pones enfrente, hay una primaria, creo, hay una escuela, ¿no? Está ahí. Entonces, yo estudié ahí, eso primaria. Entonces, el punto de que, o sea, imagínate, en actividades normales y todo el polvo se iba para allá, ¿no? Entonces, toda la gente que estaba alrededor, pues bueno, ahorita está... que en algún momento dado se habló sobre la reparación del cerro, porque al final de cuentas no ha estado, de hecho ya lleva como unos 3 o 4 años cerrada, tal vez 3. Algo así. Y pues al final de cuentas no llega esa reparación, pero pues este daño generacional que tiene la gente, bueno, por eso era muy importante preguntártelo, ¿no? Sí, claro, o sea, nos vimos, puedo hablar por mí, y me vi afectada y hasta hoy día sigo cargando con esas afectaciones, o sea, no para nada fue como algo falso o algo, como te digo, un capricho de la gente. También el cañón se vio afectado porque pues cuando yo iba con mi abuela a recoger hongos o íbamos por leña, veías como un cráter gigante ya estaba ahí, ¿no? Entonces mi abuelo trabajó ahí también, o sea... sí, muchísima gente trabajó, pero pues afectó también mucho a la comunidad la calera, ¿no? Claro. Eso es algo innegable, ¿no? Pues Angélica, perdona que te moleste y que de repente te desvíe del tema, pero pues a veces es bonito, bueno, al menos para mí, aprovechar estos espacios porque a veces no tenemos esa fortuna de vernos todos los días. Pero bueno, cuéntanos un poco, ya regresando al tema, es algo que yo siempre pregunto, ¿cómo te involucras un poco más? Es decir, ¿cómo te vuelves activista o promotora del tema? Teniendo en cuenta que, pues bueno, ser promotora es también este tema de ser visible, de repente, y luego en un tema no tan fácil, pues es seguramente lleno de estigmas, o sea, lleno de malos comentarios, pero cuéntanos un poco cómo decides, bueno, no solamente lo voy a consumir, sino al final de cuentas creo que la gente se necesita dar cuenta de esto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaste a esa conclusión. Pues de eso, que retomando la línea del tiempo, pues empecé a consumirla. Por obra del destino termino en California, viviendo algunos meses, iba y venía a México. Y en ese tiempo se dio el boom de la cannabis medicinal allá en California. Entonces me di cuenta... ¿2008? Fue como 2011, 2012 más o menos. Entonces vi cómo explotó toda esta cuestión de la industria de la cannabis en California
y el consumo, ¿no? El libre consumo. Ya podías ir, si tenías migraña o tenías algún dolor crónico, podías ir y decir, ¿sabes qué? Tengo esto, y te daban una receta y podías, y como una tarjetita, y podías ir a comprar cannabis legal, no tenías que arriesgarte con dealers y con nadie, ¿no? Claro. Entonces, lo vi eso allá y pues vi la constante problemática, número uno, del tipo pues de flor o de producto que se estaba consumiendo en México. Número dos, la cuestión ilegal, que sí era una constante con los policías, tener que estar lidiando todo el tiempo a la extorsión, a que te pararan, y sobre todo a mí muy pocas veces me pararon. Fue en una ocasión con un amigo alemán y pues aprovechaban que era extranjero, y en una segunda ocasión fue aquí en Chiapas, fue en un retén me detuvieron. Ahora, en este momento yo me encuentro tramitando mi permiso de consumo y de cultivo. Pero fue ver toda esta cuestión, cómo allá la gente empezó a consumir libremente, y yo decía, ¿cómo en México todavía no podemos hacer eso, no? Entonces empecé a ver a la planta, empecé a ver a la planta de otra forma, de ver sus cuestiones positivas más allá del consumo recreativo. Empecé a ver la cuestión medicinal, y yo vi cómo muchos veteranos entraban a los dispensarios en Estados Unidos, muchos veteranos de guerra, de Vietnam, entraban a los dispensarios porque usaban la cannabis como medicina. Entonces empecé a ver todas esas cuestiones, regreso a México y empiezo a ver eso. Yo trabajaba en ese momento en la Secretaría de Educación Pública, y eventualmente dejé mi trabajo para dedicarme 100% a esto. Oye, qué gran decisión. ¿Te Lo sé. costó? Me costó, ya lo había pensado, pero desafortunadamente tuve un episodio de acoso en la Secretaría de Educación Pública donde yo trabajaba, y lo que a mí más me dolió que utilizaron, pues obviamente cuando trabajas en un lugar te relacionas con gente y haces amigos del mismo trabajo, y pues yo realmente no era una persona, y sigo siendo una persona que no esconde su consumo. Entonces una persona se quiso propasar conmigo, pues y lo denuncié, no me quedé callada porque pues, no me iba a quedar callada, y lo denuncié, y empezaron dentro de la oficina empezaron a hablar de mí, que si mi consumo de alcohol, que si mi consumo de marihuana. Entonces como quisieron como revictimizarme a mí por yo consumir marihuana. Entonces dije, pues esto no puede ser, y seguí la denuncia, y pues quitaron de su puesto a esta persona y todo. Pero eso fue a mí lo que más me dolió, que utilizaran las personas que yo conocía mi consumo como para revictimizarme, de decir que Claro. ay, es marihuana, y sabes, como que es marihuana, merecía lo que le pasó, o por ser marihuana ese güey se quiso pasar de listo, ¿no? O sea, como que era mi culpa. Entonces fue ahí donde agarré mucho más fuerza, mucho más valor para hablar sobre los estigmas de la planta, porque justamente eso, al ser mujer, pues hay un doble estigma. Oye, qué terrible, No qué sé. terrible, Angélica. Ujú. Porque es una onda que muy típica, creo que es una onda muy típica de justificar, Claro. de esta onda de la justificación, ¿no? Es que es malandro, seguramente fuma marihuana, o porque fuma marihuana es un mal chico. Ujú. Y volvemos a este tipo de cosas, ¿no? De que tiene tatuajes es malandro, ¿no? Vive en la Albania, bueno, yo vivo en Albania, es malandrazo, ¿no? O sea, este rollo de que caemos en el tema de los estigmas, ¿no? Así es. Que dentro de lo que cabe, yo sí considero que sí tienen cierto tipo de correlación en algún sentido, ¿no? O sea, creo que hay gente que sí se basa en el aspecto de que, bueno, sí está correlacionado, pero no depende del todo, ¿no? O sea, yo sí creo que caemos muchísimo en el tema de los estigmas, de los prejuicios, y eso nos hace inclusive relacionarnos. Digo, tal vez no tú, y qué bueno que tocas el tema, pero sí yo creo que existe, y lo he vivido de forma muy personal, que creo que hay personas que se alejan solamente por el simple hecho de decir, bueno, yo fumo marihuana. Ujú. No sé si me estoy a entender. Sí, sí, claro. O sea, claro. en un salón de repente es como, es que él fuma marihuana, no me voy a juntar con él. ¿No te ha pasado? O sea, en el aspecto Sí, de hoy, que... hoy día yo soy como un claro ejemplo. Hoy día tengo 37 años, soy soltera, no tengo hijos, soy abierta con mi consumo de marihuana y demás. Entonces, pues, para mucha gente, pues, soy como algo diferente, algo distinto, ¿no? Y es como, ya hoy día no me fijo en esas cosas, como yo estoy ya en otra cosa, y he trabajado esta cuestión, pues de no hacer caso a estas cuestiones, ¿no? Pero sí en algún momento es difícil lidiar con estas cuestiones, ¿no? Con este estigma, con esta etiqueta, ¿sabes? O sea, hoy día mis compañeros de la universidad, de la prepa, todos son casados con hijos, bla, 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 y ¿sabes? Yo no me veo con hijos ni nada, entonces pues
simplemente soy una mujer diferente y lo veo de esa forma, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora sí, te preguntaría entonces, después de todo este bagaje que tuviste en California, después de este suceso, cuéntanos un poco cómo, eh, si inmediatamente trajiste todo este conocimiento aquí a Tuxtla, a Chiapas, o te quedaste justamente en la Ciudad de México. ¿Cómo fuiste evolucionando con el tema? Dije, bueno, voy a trabajar en esto de la cannabis, ¿cómo voy a hacerlo? Porque dije, una cosa es decir, quiero ser activista. Creo que eso yo lo fui descubriendo conforme fui, cuando dejé el trabajo y fui buscando la forma. Empecé a crear un proyecto que se llama Mujer Canábica, que muchas personas lo conocen. Y empecé a hablar sobre las cuestiones positivas de la marihuana y la relación que hay entre la marihuana y la mujer, entre la relación entre la marihuana, la sexualidad, la salud mental, la depresión, la ansiedad. Muy famosa la página, dicho sea de paso. Sí, se hizo muy grande, entonces empecé a dar charlas en otros estados, hablando del tema, sobre reducción de riesgos y daños, que es súper importante hablar del tema. Entonces fui creciendo en cuanto a seguidores, crecí demasiado, y en cuanto a conocimiento fui aprendiendo mucho. Entonces Mujer Canábica fue la plataforma por la cual yo empecé a hacer el activismo. Entonces he estado muchas veces en el Senado, acabo de estar en el Senado, en tertulias, en charlas y demás proyectos que se han elaborado ahí, donde supuestamente nos han escuchado porque pues, hacen esos eventos como para escuchar las opiniones y demás, y con base en eso legislar. Claro, justifican. Pero pues no ha sucedido todavía, ¿no? Entonces, Mujer Canábica fue esa plataforma donde yo empecé a trabajar con las personas adultas, empecé a hacer las charlas en Ciudad de México, en Playa del Carmen, en Cancún, en Puebla, y posteriormente dije, bueno, el movimiento de la cannabis y el activismo está creciendo aquí en Ciudad de México, entonces dije, quiero voltear a ver a mi tierra, ¿no? Entonces dije, quiero empezar a brindar esta información en mi estado, en Chiapas, y cuando lo pensé, empecé a hacer los primeros eventos. Empecé con talleres de autocultivo, que traje a Luis Gómez, que es un gran cultivador de allá de Guadalajara. Empecé a traerlo a él para dar los talleres, empecé a traer a médicos certificados también que podían dar asesorías y charlas sobre los beneficios medicinales de la cannabis. También empezamos a traer otros cursos de extracción, empezamos como a brindar más información, empezamos a hacer círculos de mujeres, como compartíamos estigmas, compartíamos opiniones, charlas, experiencias. Fue muy bonito en algún momento escuchar como todas las opiniones de las mujeres, cómo eran estigmatizadas, cómo eran tratadas, todas las experiencias malas, buenas que habían tenido. Entonces fue como una etapa muy bonita donde yo crecí junto con Mujer Canábica, y creo que hoy día me ha llevado hasta donde estoy, y agradezco mucho esa etapa de mi vida, y también el haber tomado la decisión de empezar este proyecto, y estoy donde estoy muy feliz gracias a ello, ¿no? Entonces fue así como decidí y empecé a trabajar, y pues no fue fácil porque pues realmente no tenía un sueldo, ¿no? Entonces decidí abrir aprender otra cosa para tener ingresos y poder seguir trabajando en el activismo, porque ser activista realmente no te deja dinero, Claro. O sea, seamos honestos. Entonces tomé un taller de pestañas. A mí me encanta mucho toda la cuestión también de la belleza. Por ahí tengo un proyecto que sigo trabajando relacionado con la cuestión del skincare, la belleza y la marihuana. Por ahí sigo trabajando ese proyecto, espero que pronto dé a luz y salga a la luz este proyecto. Entonces siempre he estado como muy interesada en esa cuestión, entonces armé un proyecto de belleza para tener ingresos y para poder seguir estando en el activismo, ¿no? Claro. Oye, te pregunto, bueno, vamos a dar contexto. Aquel lejano hace como 3 años cuando nos conocimos, sí me acuerdo que yo te dije, oye, te quiero entrevistar, y te hice preguntas como muy claves. De hecho, me acuerdo que hablamos como un ratito, o sea, no fue como 3 minutos, y hablamos como, no sé, como una media hora, porque tenía como muchos temas ahí metidos, ¿no? Respecto a eso. Yo me acuerdo que una de las cosas que hablamos era el tipo de flor, ¿no? ¿Te acuerdas que me dijiste que aquí se vende un tipo de flor de muy mala calidad? Correcto. Cuéntanos un poco por qué llegas a esta conclusión. Porque tengo un proyecto que se llama Frente Canábico del Sureste, y hemos estado explorando muchos pueblos de México, entre Mérida, Yucatán, Chiapas y Oaxaca, y me tocó estar una semana con una familia de Chiapas. La mayor parte de la flor que llega a Chiapas es de Oaxaca. Ya hay una parte que llega de Jalisco, que es uno de los estados que son los mayores productores y de mayor calidad
de cultivo de cannabis. Entonces estuve una semana con esta familia y me di cuenta que la flor, los cogollos estaban llenos de plagas, de bichos. Entonces es como si encontraras, si tú compras, no sé, una manzana que estuviera llena de gusanos o de plagas, ¿no? Entonces te das cuenta, no te la comes. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces empecé a preguntar cómo era su control de plagas, cómo combatían las plagas, cómo nutrían a las plantas, y realmente ellos no me podían dar una razón de cómo lo hacían. Simplemente compraban un bidón de 4 litros y que la compraban en la tienda del señor Pedro y era todo, ¿no? Pero ¿qué contiene? No, pues quién sabe, ¿no? Entonces me di cuenta que no hay un control, que no tienen un conocimiento real del cultivo de la marihuana. Es algo bien curioso que tú dirás, la mayoría de los pueblos que yo he visitado, porque he visitado muchos pueblos, en Jalisco, en Oaxaca y en otros estados, la gente que cultiva la marihuana no se la fuma. O sea, tú vas a los pueblos y dicen, no, yo no me fumo eso, o sea, no fuman. Entonces, realmente no hay un conocimiento de la planta, o Claro. sea, entonces... Conocimiento y, entre paréntesis, evaluación, claro. Ajá. O sea, uno, ¿qué es lo que nosotros, perdón que te interrumpa, pero como es lo que nosotros decíamos del maíz? Uh-huh. Evidentemente, cuando uno, y es esta constante replanteamiento de que hacemos 1 tonelada y media tonelada es para que yo lo venda y la otra media tonelada es para que yo lo consuma, ¿no? Uh-huh. O sea, si no tienen eso, pues no saben cómo está saliendo su producto, claro. Ajá, ¿no? Y al final del día, este tipo de producto final que ellos obtienen, pues no es apto para el consumo humano, porque tiene, aparte de tener bichos, tienen hongos, tienen otras cosas, tienen químicos. Entonces, a veces mucha gente que romantiza el cultivo en los pueblos. A ver, cuéntanos, eso está bien interesante. Porque mucha gente, a mí me tocó ir a un pueblo en Oaxaca, que fui ya con la empresa que trabajo que se llama Advanced Nutrients, y llevamos una lupa. La flor, los cogollos de la marihuana tienen tricomas. Entonces los tricomas son como puntitos, haz de cuenta como microhongos, son como transparentes y tienen como una cabecita. Y dependiendo de la cantidad de tricomas que tiene, es la calidad de la flor. Entonces cuando llegamos a Oaxaca les mostramos la lupa y por primera vez en su vida vieron lo que era un tricoma y vieron que dependiendo de la calidad del tricoma era la calidad de la flor que tenían, empezaron a verlo y dijeron, wow, mi flor es más buena que la tuya, y empezaron como a ver, ¿no? Entonces como que la gente no es consciente ni siquiera de lo que cultiva, y en los pueblos, en la mayoría de los pueblos, y es por eso que el origen del proyecto del Frente Canábico del Sureste, que mucha gente llega gente de Chiapas, de Campeche, de donde tú quieras, y ellos imponen el precio del kilo de la marihuana. Entonces ellos pueden decir, no, yo te doy 2,000 pesos. Un señor nos dio testimonio y dijo, un día vino una persona y me ofreció 200 pesos por 1 kilo de marihuana. ¿Sabes qué hice? La quemé. Entonces, porque la gente aquí viene y quiere imponer el precio. Entonces, cuando llevamos la lupa, la gente se empezó a dar cuenta del valor de su cultivo, que aún sigue siendo, les hace falta, como nosotros incentivamos el cultivo orgánico, porque eventualmente si estos pueblos algún día llegan a obtener alguna de las licencias que el gobierno pueda otorgar, la primera cuestión que va a hacer, necesitan un cultivo orgánico. Es como las berries y todo ese cultivo. Para que sea un cultivo orgánico debe cumplir ciertos requisitos, y si no, no puede ser ni vendido, ni exportado, ni nada. Entonces tenemos que cumplir con esos requisitos y estamos como tratando con los pueblos como de profesionalizar toda esta parte, porque ya tienen una idea, han preservado genéticas de muchos años, ¿no? Uh-huh. Han preservado muchas plantas, muchas semillas, pero sí necesitan como cierta profesionalización en ese sentido. Entonces, pues sí, hay muchas calidades, pero también podemos hablar hoy día de gente que cultiva en interior. Interior quiere decir, o se llama indoor, como en cuartos, que son como laboratorios con luces carísimas de 25,000 pesos cada una, y logran un cultivo de otra calidad que se compara con la de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay como estas dos vertientes, ¿no? Pero esta gente le invierte más, y una onza de la de Oaxaca aquí en Tuxtla la puedes conseguir en 800, a 1,500, y esta que te hablo la puedes conseguir 2,500 a 3,000 pesos, ¿no? Claro. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Entonces hay como todo tipo de consumidores, como en todo producto, ¿no? Hay gente que se puede comprar unas chanclas de 50 pesos y hay gente que se puede comprar unas chanclas de 2,500, ¿no? Entonces es como
como Claro. el mercado como está, ¿no? Oye, y nada más para terminar, ¿te parece si hacemos un pequeñísimo corte? ¿Te parece? Porque ya llegamos Claro. como a los 20 minutos. Pero bueno, tenemos 3 temas que al menos yo lo tengo ya en la mente y sí me parecería muy importante platicarlos y ahorita regresamos. ¿Te parece bien, Angélica? Súper. A toda madre. Y regresamos hablando ya en esta tercera y última parte de la conversación aquí con Angélica. Creo que nos falta muchísimo tiempo para hablar sobre diferentes temas, pero nos vamos a apurar. Primero, el tema de la sensación de alerta, que creo que es muy importante y me acuerdo que cuando te entrevisté aquella vez, me decías que era algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acechados, por decirlo así, no del todo disfrutamos este tema de, pues, del consumo, ¿no? Yo te comentaba que yo afortunadamente viví en Uruguay desde que hace ya, yo creo que va a ser ya la década, Sí. de que fue puntualmente legalizada, ¿no? Correcto. Y es el estado uruguayo quien proporciona estos permisos y proporciona el consumo. Es decir, tú necesitas ir con el estado, de hecho es como es el Ministerio de Salud, Así es. aquí sería como la Secretaría de Salud. En este caso es Cofepris. Bueno, Cofepris, perdón. Entonces, sería como que llegaban al Ministerio de Salud, te daban como un carnet si cumplías ciertos requerimientos y te daban, pues puntualmente, te daban un carnet que te daba a qué tan apto de consumo estabas para consumir y para comprar era en lo especial, ¿no? De decir, Juan tiene acceso hasta, no sé, cierta cantidad de la planta, ¿no? Y lo que me impresionaba y lo que te decía era que, pues, la verdad es que todo mundo, no todo mundo, pero sí como que había un rollo de que se fumaba más marihuana que cigarros, ¿no? O sea, porque el cigarro inclusive ya estaba como muy superado en el aspecto de que, pues, es cancerígeno, o sea, era demasiado caro. Y yo sí veía la gente, que creo que es algo que me queda muy, muy en la mente, con un consumo sin el estado de alerta, ¿no? O sea, una onda de que como si yo de repente comprara un gansito, me lo tomara allá afuera y no pasara nada. Ajá. O llegara la policía y te detuviera por comer un gansito. Ándale, entonces, no sé si tú quisieras hablar un poquito al respecto, ¿no? No sé, para abonar al tema, ¿no? Claro, desde hace ya creo que más de 2 años hubo un litigio estratégico en la Suprema Corte donde varias personas metieron sus amparos para poder consumir y cultivar. Entonces hoy día ya se han otorgado miles de permisos, muchas personas ya tienen su permiso de consumo y este permiso les permite cultivar, consumir, portar. Incluso hay videos de gente que ya va en el avión y lleva medio kilo de marihuana, lleva extractos, plumas y otras cosas, ¿no? Entonces, hoy día para poder consumir sin este estado de alerta, como tú dices, tienes que tramitar tu permiso. Actualmente yo trabajo en una empresa donde vendemos los nutrientes para cultivar. Entonces, si tú tienes tu permiso, puedes comprar tus productos y cultivar y hacer tu propio autocultivo. Es lo que mucha gente y lo que desde hace mucho tiempo yo vengo como diciéndole a la gente que es lo que hay que hacer para evitar la compra la compra ilegal del producto, ¿no? Y tú puedas tener en tu casa tu planta, cultivar y sin que llegue la policía y te diga nada. Entonces, pues ya muchas personas tienen este permiso. Actualmente aquí en Chiapas hay un abogado que se llama Abogado Verde que él tramita esos permisos y amparos y de hecho se acaba de abrir el primer club de cannabis aquí en Chiapas también. Hubo también la primera marcha, han habido como ya varios cambios aquí en el estado, entonces son cosas muy positivas y también como ciudadanos yo sé que no deberíamos tramitar este permiso porque debemos tener el derecho, ¿no?, a consumir libremente lo que nos plazca, es el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Entonces no deberíamos tramitar esto, pero pues así está en este momento, entonces tenemos que tramitar un permiso que yo ya estoy tramitando en este caso para poder consumir. Y si un día me detienen por algo, que a mí ya me ha pasado, que me han en un retén me detuvieron y todo, y no me encontraron nada porque no traía nada, o sea, sí había consumido, pero no traía nada, entonces estaban dizque levantándome una falta administrativa, pero ¿de qué? No me encontraste nada, o sea, falta administrativa de qué, porque había unos papelitos rodando en el coche, porque había un empaque de un blond, de una cosita para fumar, no había realmente nada. Entonces como que también como consumidores hay que estar bien informados también sobre tus derechos. Siempre les he dicho como que
estar súper informados, tienes que saber cómo defenderte de la policía y demás. Yo sé que no es fácil porque en muchos lugares pues les vale, se pasan la ley por el arco del triunfo y dicen, no, pues yo te detengo y si no te siembran y todo, o sea, hay muchos casos también. Entonces, pues yo siempre hablo del autoconsumo, del autocultivo, de la reducción de riesgos y daños y pues en este momento yo trabajo en una empresa que se llama Advanced Nutrients México y en ella vendemos los productos para cultivo, para que la gente pueda cultivar libremente, conozca su planta, conoce bien lo que está consumiendo y no tenga problemas al arriesgarse a ir a algún punto de la ciudad o de su ciudad a comprar y que en ese inter que va saliendo de ahí la policía te agarre y te agarre con, no sé, 25 gramos, 28 gramos o lo que sea que hayas comprado, ¿no? Entonces también es parte de la reducción de riesgos y daños. Claro, que es muy interesante, ¿no? Porque a veces hay una correlación entre autoridad y vendedores, ¿no? O sea, creo que es, porque ahí es un, creo que es como una onda muy mexicana, por decirlo así. Sí. Yo sí me acuerdo que una vez me explicaban, ¿no? Que imagínate que vas con una trabajadora sexual, ¿no? Ajá. Vas con una trabajadora, se consume lo que sea, y tú sales y evidentemente sabes que no has hecho nada malo. Ajá. Pero de repente te paran los de la policía, por ejemplo, o te paran cualquier unidad policíaca y tratan de extorsionarte. O sea, aunque no hayas hecho nada malo, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas es como este estigma de decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Hasta dónde lo llevamos? Porque es como muy típica, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevamos, no? Y porque aparte estos puntos y estas zonas donde la gente va a comprar o va a consumir estas cosas son zonas pues de alto riesgo. Claro. Entonces pues dicen, si este chico, esta chica viene de acá, vino a hacer algo, ¿sabes? Entonces como que eso también, ¿no? Y la gente tiene que andar lidiando con todo eso. Entonces lo más importante y lo que yo puedo decirles es que tramiten su permiso. Claro. Oye, para pasar, digo, vamos rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Primero, yo me acuerdo que allá en el 2010, un escritor al cual me gusta mucho leer y escuchar se llama José Emilio Pacheco. Uh-huh. José Emilio, en una conferencia en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, cuando le dieron su doctor honoris causa, le preguntaron, bueno, ¿cuál cree que sería la solución al tema de la violencia? O sea, estamos hablando hace 13 años, ¿no? Y él decía, justo cuando estaba con este tema de la guerra de Calderón, estaba diciendo, bueno, lo único que yo pienso en este momento era la legalización de la marihuana, ¿no? Y como que todo el mundo como que sí, o sea, como evidentemente se atacaron. Sí, se atacaron. Y evidentemente la juventud como que dijo, claro, o sea, por ahí está. De hecho, el video es como muy, o sea, siempre lo veo cada ratito. ¿Tú crees que sí sea un... Digo, teniendo en cuenta que, bueno, al menos de forma personal y mi pobre percepción es que ya estamos evidentemente en un clima de violencia en Chiapas que no se había visto. Yo considero que tal vez no está asociado a un tema de marihuana, sino a otro tipo de drogas que son como mucho más fuertes y que sí tienen un poder adquisitivo un poco mayor, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Sí coincides con la mirada de don José Emilio Pacheco? Coincido en la cuestión de la legalidad, que es importante hablar de un tema de legalización en México, tanto para las personas consumidoras recreativas, tanto para las personas del ámbito medicinal y también para el crecimiento de una industria que se viene muy fuerte. Como te digo, hay empresas, personas, inversionistas, como mencionaste Vicente Fox, que están haciendo ya franquicias por todo México. Es una industria que viene muy fuerte y que de alguna forma el gobierno está frenando. La pregunta es ¿por qué? Si ellos van a poder tener una ganancia por la venta, distribución y producción y transformación de la planta. Entonces, ¿por qué no? No va a ser la solución a la violencia del país, pero va a ser un bloque menos de este grueso de la violencia que se vive en México disminuido. El mercado gris no va a disminuir, el mercado negro no va a disminuir, pero al menos podemos hacer que muchos chicos, que muchas personas, que muchas jóvenes nos expongan a ir a estos puntos de alta violencia a comprar y puedan comprar en un lugar seguro, que tú si vas a Cancún y quieras fumarte un churro, pues porque quiero, pues vayas a un dispensario y no tengas que comprarle a los dealers que están en la esquina que ya de por sí te ofrecen cualquier droga, ¿no? Claro. Entonces, pues es eso, ¿no? Como es más para la seguridad de la gente que ya lo consume y para el desarrollo de una industria. Yo también, de hecho, abonándote al debate, creo que esto no se podría entender de otra forma y con un ejemplo
ejemplo muy claro como es la legalización, la legalización del aborto en la Ciudad de México, Ajá. ¿no? Al principio la gente se atacaba porque justo pensaban que, y literalmente este sesgo muy cañón de las mujeres van a utilizar esto como método anticonceptivo, ¿no? Ajá. Y desde muchísimo tiempo será que no, pues no hay que utilizar el tema del aborto. Y bueno, ya desde hace 10 años la Ciudad de México está haciendo cifras al respecto. Y existe muchísima, por casi decir, ninguna tema de reincidencia, ¿no? Es decir, creo que me acuerdo que la última cifra que yo chequé era como el 3% de reincidencia. Es decir, de 2,000 personas estamos hablando, no sé, tal vez 15. Entonces, estamos diciendo que no hay un proceso de decir, claro, ejemplo, ¿no? Este tema de la marihuana. Ya ahorita van a poder comprar lo que quieran, van a fumar cuando quieran, lo van a hacer donde quieran. Esta idea de que se tiene de que la autorización permite la sobreexplotación de la mente, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? En Estados Unidos, cuando se legalizó, disminuyó el 5% del consumo en los adolescentes. Entonces, es claro que la legalización no va a incrementar el consumo en la población mexicana. Simplemente va a permitir que las personas que ya lo hacen, lo hagan de forma segura, lo hagan de forma libre y sin este miedo constante de que los puedan detener, ahí van, los puedan detener y demás, ¿no? Entonces yo creo que es una parte súper importante. Claro, y bueno, y ya para ir cerrando, porque me parece demasiado importante, es, ¿qué piensas? Y es lo que iniciábamos antes de entrar esto, ¿no? De el pueblo es el pueblo, qué bonito es el pueblo, ¿no? Y justo este año se dio la primera marcha oficial, la primera marcha histórica del 420, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, queridísima Angélica? Me puse muy feliz. Saludos a Jessie y a Lore, que fueron las chicas que empezaron y que gestionaron toda esta cuestión de la marcha. Estas chicas ya vienen haciendo eventos y yo participé en algunos eventos con ellas y me parece súper importante la visibilización de este segmento de la población, que mucha gente... hemos hecho eventos, yo he hecho catas, hemos hecho muchos eventos aquí en Chiapas y cuando los han publicado, los han compartido, incluso yo vi el video cuando publicaron lo de la marcha y mucha gente burlándose, ay, pinches marihuanos, ay, pinches sin oficio, ay, pinches no sé qué, por eso están bien idiotas, ¿sabes? O sea, la gente sigue sin respetar a las otras personas. Yo creo que el respeto es muy importante y es así como de que la gente que va a los estados y se da putazos por un equipo, o sea, como hay gente que quiere fumar y estar en su casa y salir de la universidad, del trabajo y relajarse y todo, ¿no? O hay gente que quiere tener acceso a una medicina realmente buena, no a medicina hecha en la cocina de una chava que no tiene nada de sanidad o que probablemente le pueda afectar más que beneficiarle, ¿no? Entonces es una cuestión que la gente sigue sin entender, que seguimos aquí en Chiapas, sigue siendo un pueblo, pero me da mucho gusto por la gente que está haciendo algo diferente, como Lore, como Jessie, como Abogado Verde, que están luchando y también se dedican 100% a esto. El Abogado Verde es una persona, un amigo que también viene ya muchos años trabajando esto y él ha obtenido muchos permisos de consumo y creando empresas canábicas aquí en el estado de Chiapas. Claro, yo te preguntaría, que abonándote también, lo del desarrollo libre de la personalidad, ¿no? O sea, creo que eso se me hace demasiado importante, ¿no? Porque, digo, se les niega, o sea, completamente, ¿no? Un derecho único que tenemos cualquier ciudadano nacido en México, o sea, es como, si tú quieres tatuarte, pues puedes hacerlo, si tú quieres cortarte la lengua, puedes hacerlo, o sea, si quieres ser trans, puedes hacerlo, si quieres morirte de una congestión alcohólica, puedes hacerlo. Y porque aquí lo más chistoso es que nunca nadie se ha muerto de una sobredosis de cannabis, entonces, pero sí mucha gente se muere de alcoholismo y de cirrosis, ¿no? Entonces, alcohólica, claro. Ajá, o de efisema pulmonar, entonces es como... Sí, yo abono al tema porque a mí me toca en la docencia. Y de hecho, un chavo que de ahí descubrí el tema del desarrollo libre de la personalidad en un ejemplo claro. Ya lo sabía, pero en un ejemplo claro, ¿no? Yo me acuerdo que en una actividad que tuvimos con unos chicos, había un chavo que literalmente me enseñó su foto de la credencial de lector y su cabello, o sea, la tenía literalmente, o sea, larguísimo, o sea, la tenía larguísimo, ¿no? Y a mí me comenzó a llamar la atención porque fue así de que, o sea, tenía su cabello largo. Y yo le dije, oye, ¿cuántos problemas has tenido por esto? Me dijo, la verdad, no, porque él fue el que me dijo,
Porque yo le había dicho justo en ese inter de que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación había hecho algo sobre el desarrollo libre de la personalidad, porque había un caso de un chico que quería tener el cabello largo y que siempre lo detenían o que siempre le decían que no podía llevarlo porque, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Y él me dijo, claro, es el desarrollo libre de la personalidad, porque yo siempre he batallado al respecto. Y le pregunté, ¿y por qué quieres tener el cabello largo? Simplemente porque me gusta. O sea, yo creo que es esta idea todavía, inclusive ya si nos metemos muy adentro, el tema machista, ¿no? De la corrección, ¿no? ¿Tú qué nos cuentas al respecto? Es que así nos criaron desde la primaria. ¿Estás de acuerdo que en la primaria las niñas deben llevar falda, los niños pantalón, y las niñas con las manos bien, las uñas bien cortadas, y los niños bien cortadito el cabello y bien peinadito, ¿no? Entonces, en la primaria te decían, no, es que no puede tener el cabello largo, y pues es eso, desde coartar nuestros derechos desde temprana edad, ¿no? Entonces, cuando queremos ejercer este libre desarrollo de la personalidad, pues nos ponemos en contra de la sociedad incluso del gobierno, ¿no? Claro. Y luego la pregunta, digo, para terminar, es ¿y por qué no? O sea, ¿a qué? O sea, porque imagínate que tú de repente le buscas como que la pregunta, ¿por qué no puedo tener el cabello largo? O sea, si yo quiero, pero, no estoy afectando a nadie. Claro, o sea, ¿qué diferencia va a marcar en mi vida estudiantil si tengo el cabello largo o tengo el cabello corto, no? Claro. Nada, ¿no? No va a afectar la cuestión de tu cuestión cognitiva ni nada. Claro, pero para nada, ¿no? Pero queda ahí muy para la anécdota. Oye, ya para ir terminando porque se nos va el tiempo, tú me mencionas que el Frente Canábico del Sureste ha logrado 182 permisos para cultivo. De hecho, ya lo mencionabas un poco. ¿Esto qué nos significa, queridísima Angélica? Bueno, pues en estas comunidades de Oaxaca, con mi amigo y compañero Alberto Centeno, y también con el apoyo de esta comunidad y una abogada local de Oaxaca, logramos 182 permisos para el autocultivo. Esto significa que podemos empezar a formar una cooperativa con la gente de la comunidad y empezar a buscar otros objetivos de manera colectiva, que el gobierno hoy día, a través de un litigio, por supuesto, porque todo tiene que ser a través de esta gestión, sí, mediante amparos y demás, porque no hay otra vía en este momento, no hay una legalidad, y todavía no vemos claro en este sexenio cuando tengamos una. Entonces ya va de salida y ya sabes que pues no, si ya no hizo nada, ya no se logró en este momento. Entonces estamos con esta comunidad trabajando en profesionalizar lo que ya hacen en la conservación de las semillas, de las genéticas que son oriundas de esta parte de Oaxaca. Entonces vamos a estar por allá la siguiente semana, pues conformando unas cooperativas y empezando estos proyectos con las comunidades. Es un logro muy importante porque son comunidades que llevan mucho tiempo trabajando ya el cultivo de la cannabis, entonces que estamos buscando la forma de obtener licencias, permisos de manera grupal, más allá de un permiso personal. Claro. Oye, Angélica, ya para ir terminando, primero, ahorita que lo coloqué antes de terminar, ¿no? ¿Cuántas veces te han detenido? O bueno, han intentado detenerte por el tema del consumo. Yo creo que ya me has mencionado al mínimo 2 o 3, pero como ¿cuántas llevas al respecto? Realmente llevo muy pocas. Yo creo que me han dicho que no parezco, no parezco pacheca, no parezco marihuana, pero una en Ciudad de México y otra aquí en el retén que está en el aeropuerto. Y pues no pudieron, y pues yo sé mis derechos y sé cómo defenderme. Y recuerden, siempre les digo que si no tienen amparo, tienen derecho a portar hasta 5 gramos, que son como 5 porros más o menos. Entonces sepan sus derechos, que no los pueden, los pueden presentar y tienen que levantarle un acta administrativa, pero realmente no hay un cargo si portan hasta los 5 gramos, ¿no? Tienen que comprobar que hay un delito, pero pues en la ley dice que tienes permiso para 5, entonces los van a presentar, tienen que a lo mejor quedarse un buen rato ahí, pero pues recuerden que no los pueden detener, tratan de que no los presenten primeramente, y pues es eso, pero siempre es una constante tener que lidiar con esa cuestión de las detenciones y todo. Hay personas que sí se han visto muy afectadas, pero en mi caso, pues esa vez
hablé y defendí mis derechos y empecé a grabarlos. Es muy importante como que tengan evidencia. Empecé a grabarlos sola, me encuentro aquí, mi nombre es Angélica y me encuentro acá en el retén y no me han dejado ir, porque revisaron el carro, checaron los documentos del carro, o sea, le buscaron por todos lados y pues no, nada, le dije, ¿sabes qué? Tienes que dejarme ir porque y había como un bunk en el coche y con residuo de cannabis, o sea, residuo, te hablo de que nada, pues, es que tienes residuos y yo de, ajá, hay residuos y aunque estuviera lleno de eso, tengo derecho a portar hasta 5 gramos, o sea, es que es una falta administrativa, no es una falta administrativa, no es una falta, es una falta administrativa poder hacer fumar en la calle, pero portar no es una falta administrativa. Entonces, pues no, o sea, le digo, no me puedes detener, o sea, y empecé a grabar y no, pues tuvieron miedo y me dijeron, no, ya vete. Y esto no se entendería nunca si no hubiéramos dicho que Angélica es de Caguaré. O sea, es de la 3 veces heroica Chiapa de Corzo. O sea, no se entendería para nada. No, y ese día traía mi pasaporte, porque a ver, aún no sé, no tenía mi INE extraviada, la tenía, y tenía mi pasaporte y me decían, es que no eres de Caguaré. Y yo de, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y no me creían que era como de acá, solo por el hecho de traer el pasaporte, pero... Claro. Sí. Pues bueno, para terminar, queridísima Angélica, ¿qué viene para el tema de la marihuana? Digo, creo que ya tú has adelantado muy al respecto. Ya este sexenio ya está más para allá que para acá. Pero bueno, que lamentablemente se tenía esta idea de que muchos de los temas progresistas que se tenían, pensábamos que sí, claro, pensábamos que se iba a avanzar. El tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, el tema de... la ley de identidad, temas como que eran como muy de vanguardia, por decirlo así, aunque ya como que están en diferentes situaciones, pero nunca llegaron, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves al respecto esta situación con el tema de la legalización? Cuéntame. Yo de... Suspirando. Creo que... Como digo, en la agenda de este sexenio ya no va a estar, ya está fuera y todavía COFEPRIS sigue queriendo bloquear todos esos permisos. Ya hay varias sentencias y COFEPRIS y SNICS y muchas instituciones no hacen su trabajo. Entonces todas las personas tienen que recurrir a litigio y amparos. Entonces espero y tengo fe que pronto podamos tener una legislación en el sentido de la cannabis. Ya hay una ley de cannabis medicinal, pero tiene muchas trabas y muchas cosas que no dejan que se pueda ejecutar, por decirlo de una forma. Pero esperemos que tener pronto una legislación al respecto. Realmente va a ser muy benéfico para el país. Realmente la gente tiene que quitarse esta idea de que los jóvenes van a consumir más. Eso es mentira. Cuando a un adolescente le prohíbes más una cuestión, más la quiere. En este sentido, si los jóvenes saben que ya está legalizada, dicen, ay, ¿ya para qué? ¿No? O sea, ¿sabes? Entonces, pues realmente no va a haber un incremento. Esperemos que los que están legislando tengan un poquito de conciencia. Ya hemos hablado con ellos al respecto. Me ha tocado hablar con Olga Sánchez Cordero, fue como muy bonito verla. No, con la exministra Olga Sánchez Cordero, gran señorona. No, sí, yo sé, estar ahí con ella y ver las ideas que tiene es muy bonito, pero pues ojalá que todas pensaran como ella, ¿no? Entonces hay mujeres con esta Patricia Mercado también, me ha tocado verla, o sea, realmente estoy muy involucrada en el tema. Cuando tengo oportunidad de ir al Senado lo hago, pues tengo que seguir la chamba del activismo, es eso, es seguir ahí, no quitar el dedo del renglón y pues mucha gente también sigue en eso, ¿no? No solamente yo, hay muchas personas de tiempo atrás que han hecho una lucha de muchos años, pero también hay gente que venimos ya de unos años para acá y gente que se va sumando y esperemos que se pueda lograr algo muy pronto. Claro. Angélica, ahora sí, ¿alguna red social donde te podemos ubicar? Claro que sí. Cuéntanos un poco dónde te podemos hacer consultas, cuéntanos, porque algo que sí les puedo decir es que así como la ven, Angélica es totalmente abierta a hablar del tema. O sea, claro. Y ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque al menos yo, o sea, si fuera padre de familia, yo creo que sí te mandaría como un DM, o sea, de que fíjate que estoy en esta situación, ¿cómo crees que podría lidiar con ello, no? Y yo confío, y he hablado muchísimas veces con Angélica, que lo haría de la mejor forma, o sea, con el afán de ayudar. Entonces, no sé si tú quisieras dar alguna red social, ¿dónde te podrían buscar, no? Cuéntanos. Claro, me pueden encontrar en mujer.canábica en Instagram.
es donde más puedo interactuar con las personas, y también pueden encontrarme, de la empresa donde trabajo es Advanced Nutrients, pueden encontrarles advancednutrientmexico.com.mx. Ahí vendemos todos los productos relacionados con el cultivo de la cannabis, productos especializados, y por supuesto la marca número 1 de cultivo en todo el mundo la pueden encontrar ahí. También tenemos una aplicación, tenemos asesoría si quieren empezar su primer cultivo, también si quieren información sobre dónde conseguir su permiso, puedo como vincularlos con Abogado Verde. También podemos vincularlos con cualquier tipo de dudas que tengan en la cuestión medicinal, de cultivo y demás. Estamos a la orden, por supuesto. Claro. Pues Angélica, te agradezco muchísimo, ¿no? Muchas Primero, de entrada, gracias por verte. Tenía rato que no te veía y pues es muy chido volverte a ver y ver que sigues con ese ímpetu y ese ánimo de siempre. Y bueno, nada más recordarle a la gente que que mi nombre es Andrés Domínguez, y que este podcast no hubiera sido posible sin la realización de Jimena con X, a quienes le agradecemos infinitamente su presencia. Y pues bueno, recordarles que este podcast se ve y se escucha, se ve a través de www.youtube.com/ChiapasParalelo.tv, y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en cualquier plataforma de escucha. Ustedes ponen Chiapas o Inventario y ahí seguramente le vamos a salir. Recordarles que ya tenemos TikTok, pongan Inventario Podcast y seguramente ahí les va a salir. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente conversación de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.